Bueno, pues ojalá que esta vez no suceda lo mismo. El tema de hoy se llama ¿creer en Dios o creer a Dios? Es una pregunta. Y para comenzar, me gustaría que inclináramos el rostro. Amado Padre, que estás en tu santo trono, Padre, aquí estamos, un grupo de tus hijos, clamando por tus bendiciones. Te pedimos, Padre, que nos acompañes a escudriñar tu palabra en este día y sobre todo nos des mucha bendición. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero comenzar el tema con algo interesante. La lectura bíblica nos dice que en Génesis 1:26 nos aclara y nos dice que Dios que hizo el hombre a nuestra imagen y semejanza, hubo un acuerdo, porque son más de dos personajes ahí en el Génesis actuando. ¿Para qué? Para la creación del hombre a la imagen de Dios. Ahora, voy a ilustrar este punto con un primo hace 40 años en México. Nunca había visto yo tanta satisfacción por un padre, bueno, hasta que no lo experimenté yo, claro, de tener el nacimiento de un hijo o de una hija, y sobre todo cuando es el primero o la primera. Recuerdo que mi primo agarraba al niño chiquitito y lo miraba y me decía: primo, mira, se parece mucho a mí. Y se parece mucho a mí. Y mira los ojos, y mira la cara. Y la verdad es que él lo decía con tanta satisfacción, con tanta alegría, que hasta yo me sentía un poco motivado, pero al mismo tiempo veía al niño, y el niño estaba morenito y él era güero. Y él me insistía en que los rasgos y que se parecía mucho a él. Yo decía, pero bueno, ¿dónde le encuentra tanta semejanza a él? Él la veía, tal vez yo no la distinguía, pero ¿a dónde voy con esto? Voy a que él como padre, su satisfacción y su forma de ver a su hijo era tan magnífica que veía, incluso me llegaba a decir: mira, primo, es una fotocopia mía, míralo. Una fotocopia. Y me quedaba yo pensando, ¿de verdad mi primo lo ve así? Pues claro que lo veía así, porque lo expresaba con una naturaleza especial y con una alegría y una convicción bastante clara de que era su hijo y se parecía a él. Ahora, pensemos en Dios cuando formó al hombre, la satisfacción que sintió cuando dijo: hey, aquí está nuestra imagen, aquí está nuestra semejanza, y es así, y así fue. Ahora, hay algo claro que de repente se empieza a empañar en esa semejanza y imagen que Dios había puesto en el hombre. Y esa se comienza a desfigurar. Y todos nos damos cuenta que en el Génesis, en el capítulo 3, eso fue en el capítulo 1, y en el capítulo 3 entra el pecado al mundo. Y cuando entra el pecado al mundo, nos damos cuenta de que algo pasó.
algo grave pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que el pecado hizo ¿qué? Hizo una desfiguración de la imagen de aquel hombre perfecto que había creado Dios a su semejanza y a su imagen. Y ahora las cosas habían cambiado tanto que vayan conmigo a Génesis 6:5. Antes de salir de ahí, de este pasaje, me gustaría mencionarles algo. Le pedí al hermano Víctor que subiera la fotografía de mi nieto y de mi nieta, pero a lo que voy es que yo también, y muchos de nosotros que tenemos nietos, es una satisfacción grande y muy personal cuando nos dicen, hey, su nieto se parece al abuelo, o la nieta se parece al abuelo. Y por ahí mandé esa foto, mírala, ahí está de mi nietecita, se llama Sofía. Ahorita ya tiene 5 años, ahí tenía 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, a lo mejor 3. Y me daba tanto gusto, y me da tanto gusto a mí personalmente cuando me dicen, esa nieta se parece al abuelo. Y ahora llega el nieto, chiquito, tiene 3 meses, 4 meses, y dicen, se parece al abuelo. Es una satisfacción personal grandísima, hermanos. Es una bendición. Pero espérense, es una bendición verlo. Y para Dios fue una bendición crear al hombre a su imagen, a su semejanza. Pero como les dije, saliendo de ese pasaje, entremos al capítulo 6 y vean lo que pasó cuando entró el pecado. Entró una desfiguración del ser humano tan fuerte, pero tan fuerte y gravísima, que ahora Dios se encontraba en un dilema con nosotros. Y vean lo que dice. ¿Alguien me le puede dar lectura antes de que yo lo haga? El 6:5, por favor. No, perdón, es el 6:6, perdón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le pesó en su corazón. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó con la imagen y la semejanza con que creó Dios al hombre? ¿Qué pasó ahí? Ahora nos damos cuenta de que ahora Dios está en un dilema, y fuerte y grave. ¿Por qué? Porque el pecado entró ¿a qué? A destruir, a desfigurar esa imagen, esa semejanza. Quizás no del todo, porque aún seguimos teniendo rasgos de Dios en nosotros, a pesar de que somos una raza quizás hasta este momento deteriorada y de alguna forma muy diluida por el pecado, pero nos damos cuenta de que aquí Dios dice que se arrepintió. Pero no solamente se arrepintió, sino que sintió dolor, ¿dónde? En el corazón. Imagínense uno como padre cuando un hijo distorsiona tanto su carácter que ahora ya el padre no haya que hacer. No haya que hacer porque ahora el hijo no solamente es desobediente, ahora es violento, ahora se deleita en el mundo,
Voy para allá. Voy para allá. Ahora, creo que no sé cómo ponerlo y en qué cuadro, cómo figurarlo, pero porque uno como padre, a veces como humano, aunque veas, no se atreve a detener esa conducta o ese patrón de pensamientos que tiene hacia el mal. Pero miren, en el 7, miren, vamos a leer el 5 también, por favor, se me pasó el 5. A ver, lean el 5, miren lo que dice en el 5. ¿Alguien me puede leer el 5, el 6:5, por favor? Ajá, por favor. La palabra de Dios dice así en Génesis 6:5. Uh-huh. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Que Él vio que ese hombre que Él creó perfecto, en imagen y semejanza a Él, ahora tenía pensamientos de continuo al mal. ¿Cómo puede ser eso posible? En tan poco tiempo, bueno, dentro del tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. En poco tiempo el hombre había caído a ese nivel donde solamente sus pensamientos y su corazón estaban destinados de continuo al mal. Ahora, él como padre tenía que hacer algo. Uno como padre, cuando ve una conducta en un hijo, tiene que hacer algo. El problema es ¿qué? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Su hijo se está yendo al voladero y tiene que de alguna forma hacer algo. Dios vio que ya no había vuelta. Aquí todos estaban, y cuando dice todos, quiere decir en su mayoría, estaban de continuo en el mal. Y hermanos, es difícil cuando se llega a una situación así. Tienes que hacer algo. Se tiene que hacer algo. Y déjenme les cuento algo. Hace muchos años, me quedé yo con mi abuelita y le reventó una úlcera en el estómago y terminó hospitalizada en la capital de Michoacán, en una clínica. Y pasaron 3 semanas con la úlcera reventada y solamente le salía por sonda lo podrido de esa úlcera, de su estómago. La primera semana reaccionaba, la segunda ya no, ya muy poquitito. La tercera estaba completamente en vegetal, es decir, no reaccionaba a nada. Simplemente se veía en su nariz que se movía un poquito y eso nos daba la señal de que estaba respirando. Entonces se me ocurre a mí preguntar a una de las enfermeras: señorita, yo soy el nieto de la señora que está ahí y necesito que sea franca. ¿Cuál es el diagnóstico médico de mi abuelita? Me dijo: mire, lamento decirle de su nieta, esto fue lo que yo escuché de los doctores en su diagnóstico, es que ella básicamente ya falleció. ¿Cómo? Sí, básicamente su cuerpo está muerto, respira muy poquito, muy despacio, su latido está a punto de claudicar. ¿Qué creen que hice? ¿Qué creen que hice?
inmediatamente llamé a mi mamá, porque mi mamá ya había llegado allá. Ella estaba aquí en los Estados Unidos y para cuando se le avisó, ya estaba en la segunda semana de ella. Dice mi mamá que reaccionó muy poquito cuando ella entró y por lo menos la conoció. Yo eso no lo puedo verificar, lo que sí puedo verificar es de que tan pronto como se me dijo del diagnóstico, inmediatamente fui y hablé con mi mamá y mis tíos, había 2 tíos ahí, hermanos de mi mamá, hijos de él. Y le dije, este es el diagnóstico. Y la solución es, la vamos a llevar, la vamos a sacar de aquí. Y le dije yo, ¿y entonces cuáles son las implicaciones si muere aquí? Dijo, es que van a tener que sacar permisos, se va a complicar todo y demás. Dijo, pero no diga usted que yo le dije sobre su abuelita. Dije, claro que no. Entonces me fui a la oficina, les dije, ¿cuánto debemos? Hasta ahorita se debe tanto, era una cantidad, porque era una clínica privada, era una cantidad alta, la cubrí y fui y a los doctores para decirles que me la iba a llevar. Y ¿saben qué me dijo el doctor? Dijo, usted no se puede llevar a su abuelita así. Ella está en un estado demasiado crítico. Me la voy a llevar, no la vamos a llevar. En 2 horas usted la da de alta, pues si no, no la vamos a llevar. Así que piense. Entonces fui a agarrar el taxi y cuando regresé, todavía me hicieron desconectarme, me dijeron, tenía sondas hasta el estómago para sacar los desechos de la úlcera reventada y el oxígeno. Y me dijo el doctor, le dijo a las enfermeras, dejen que lo haga, que la desconecte. Yo nunca lo había hecho, nunca había hecho eso y le dije a la enfermera, ¿y cómo le hago? Dijo, señor, nomás quite la máscara, la máscara del oxígeno. Se la removí y le dije, abuelita, nos vamos a casa. No hubo reacción. De la máscara, empecé a jalar las ondas, la agarré en brazos, ya parece, ahora ya tenía el taxi ahí esperando afuera de la clínica, la cargué, me la llevé, la subí al taxi, 5 horas más tarde, había fallecido, estaba fallecido. Ahora, ¿por qué tuve yo que tomar esa reacción? ¿Por qué? Si era mi abuelita, era lo que más quería y ella me quería mucho a mí. ¿Por qué era necesario? Tal vez no lo entiendo. Hasta hoy me pregunto por qué lo hice. Pero lo único que sí sé es que fue un acto para mí, un acto de misericordia con mi abuelita. Yo no voy a permitir verla por semanas o meses ahí, sin ninguna respuesta a la vida. Es duro, hermanos, cuando se llega a una situación así. Ahora, si algún día, que Dios no lo quiera, uno nunca sabe la vida, me toque desconectar a un hijo también, tal vez también tenga que hacerlo. Esta vez voy a pedir el apoyo de mi esposa. Pero, hermanos, algo se tiene que hacer cuando una situación llega a un punto donde no hay otra solución. Y miren en la situación que se encuentra Dios. Ahora Dios tiene que hacer algo aquí. Tiene que hacer algo. Ahora mi pregunta para ustedes es, yo a mi abuelita la desconecté por venganza, la desconecté por quizás gastos o quizás porque quise hacerlo, porque me plació hacerlo. Eso creo que es difícil de contestar, pero es al mismo tiempo en el mismo dilema que se encuentra Dios aquí, de que esta generación antediluviana se encuentra en la misma situación, quizás no como la de mi abuelita, pero en una situación donde Él tiene que parar y tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ya y drástico. Pero para eso vamos allí mismo en el capítulo
Miren lo que dice en el capítulo 7. Miren lo que dice en el capítulo 7. Ya después de que en el 6 dice que se arrepintió Dios de lo que había hecho en el hombre, cuando hizo el hombre en la tierra, y a pesar de que le dolió su corazón, dice: ¿y ahora qué? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Fue fácil para él hacer eso? Ahora, ¿por qué Dios ahora tiene que hacer eso? ¿Porque Él nos crió? ¿O porque ya no hay remedio? Ya no hay vuelta de hoja en la vida. Y ahora tiene que hacer que destruir a quien Él crió, destruir a sus hijos. Pero dice en el capítulo anterior, en el versículo anterior, que le dolió ¿qué? Le dolió su corazón. ¿A quién no le va a doler el corazón destruir o quitarle la vida o cortarle la vida a alguien simplemente por que no hay otra solución? Es difícil. Y fíjense, allí Dios, a pesar de que parecía que todo, pero dije todo, estaba perdido con la generación antediluviana. Fíjense lo que pasa en el versículo 8. Fíjense lo que encontró Dios ahí. ¿Qué es lo que dice ahí en el 8? ¿Qué nos dice en el 8? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló Noé, allí surgió un personaje, y ese personaje se llama ¿cómo? Se llama Noé, y dice que halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. De Dios. Gracia. Es la primera vez que en la Biblia, en la palabra de Dios, se encuentra la palabra gracia. Ahora la pregunta es, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Aparentemente para el cristianismo moderno, gracia no es más que una licencia, un permiso. ¿Para qué? Para seguir pecando, para hacer lo que quiero, para hacer lo que deseo. Al fin y al cabo, ¿estoy qué? Estoy bajo la gracia. Es que ya no vivimos bajo la ley. ¿No es lo que dicen? Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Lo que están diciendo es que ya no están bajo la ley de Dios, ahora están bajo el permiso y la licencia para seguir pecando, para pecar y para actuar directamente en una lucha en contra de Dios. Eso es exactamente lo que ellos quieren decir y es exactamente lo que representan sus acciones. Pero veamos cómo tomó Noé esa gracia. Veamos en el 14. Antes de seguir ahí, les quería preguntar, ¿qué es gracia? Porque como decía, parece un permiso. Parece que es un regalo que Dios le da o nos da a nosotros los pecadores para seguir pecando y haciendo lo que queremos en busca de placer y satisfacer nuestros propios deseos. Parece que eso es. Pero de acuerdo con la palabra de Dios, la gracia no se le da a ningún ser humano por parte de Dios a menos que vaya acompañado de la fe. Veamos Efesios 2.8. Veamos qué nos dice Efesios 2.8. Y si alguien lo tiene, démele lectura, por favor. Por favor. La palabra de Dios lea, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Wow. Dice que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, pero no sin antes ¿qué? No sin antes tener en claro de que la fe es el fundamento, es la clave de
de esa gracia que Dios nos extiende, que Dios nos da, y que le dio y le compartió a Noé. Y veamos ahora en el 14, y miren lo que pasó. Ahí mismo en el 6:14, Génesis 6:14. Porque una vez que, vamos a ver esto, que una vez que Dios dice que encontró gracia en Noé, ahora le encomienda algo. ¿Por qué? Porque la gracia va acompañada de la fe y va acompañada de ¿qué? De la obediencia. Sin obediencia no puede haber gracia, y sin fe mucho menos. Eso ya lo vimos en Efesios, que dice que por gracia somos salvos y no de nosotros. O sea, por gracia somos salvos y por medio de la fe. Ahora, en el 14, ¿qué nos dice? ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿En el 14? La palabra del Señor le haz un arca de madera de cedro, harás apartamientos en el arca y la embutanarás con brea por dentro y por fuera. Wow. Ahora, ¿qué le dice Dios? Aparte de que le da su gracia, le extiende su gracia a Noé. Le dice: ahora te voy a pedir algo, porque ya te di mi gracia, te extendí mi gracia. Mi gracia es tu salvación, pero no sin antes ver y probar esa fe que tienes en mí. ¿Y cuál era la forma de demostrar esa fe y hacer uso de esa gracia que Dios le había dado? Era la obediencia. La obediencia lo llevó, y es cuando le pide Dios, dice: todo está claro. Todo está claro hasta aquí con respecto a mi gracia y respecto a tu fe, pero ahora te pido algo. Haz un arca. La palabra nos dice que Noé obedeció. Miren el 20. En el 22, en el 6:22, miren lo que hizo Noé. ¿Qué dice que hizo Noé? Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Dice: lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Hubo acaso una discusión entre Dios y Noé? Ninguna. Todo estaba claro, pero no todo. O sea, estaba claro para él en la obediencia comenzar a construir esa arca, pero no estaba claro el porqué de esa arca. Y claro, en la palabra Dios le explica a Noé que va a haber un diluvio, que va a haber una inundación. Pero dice: bueno, ¿y qué es eso, Señor? ¿Qué es un diluvio? ¿De qué hablas? Le dijo Dios: es una inundación universal. Va a llover, las cataratas del cielo serán abiertas y habrá mucha agua. El mundo se inundará, la tierra se inundará. Wow. Ese fue el mensaje que Dios llevó, más bien, ese fue el mensaje que Dios le dio a Noé, y fue el mensaje que Noé dio a los antediluvianos. Por lo pronto, muchos reconocían a Noé. La palabra de Dios dice que lo ayudaron a construir el arca, pero terminándola solo. Y saben, una de las cosas, ¿cuánto duró haciendo el arca Noé? 120 años.
y el hermano Justiniano hacíamos una observación anoche de que uno de los personajes que más me ha impactado en cuanto a la obediencia y sin titubear y sin discutir con Dios es Noé. 120 años y no claudicó, no se desanimó, dio hasta el último martillazo para que esa arca se terminara. Y cuando se terminó, o más bien cuando dice la palabra que cada martillazo que Noé daba al arca era una amonestación a esa generación incrédula que estaban de constante dirigidos al mal, a hacer el mal. Llegó el momento en que se terminó. Y una de las cosas que me pregunto yo, o que he visto, es de que vemos muchos de nosotros que discutimos con Dios. Discutimos porque a veces no estamos de acuerdo con cierto versículo o con ciertas palabras en la Biblia o en su mensaje. Y en realidad le jugamos a la inteligente y discutimos. Y a Dios no le agrada eso. No le agrada que nosotros nos pongamos en una discusión directa con Dios y sin razón, y mucho menos simplemente por hacerlo. Porque aquí lo que nos demuestra Noé es que él no lo hizo de esa manera y jamás aceptó que su obediencia terminara en una discusión o en un desánimo para él. Miren, dije que yo entré en un dilema cuando desconecté a mi abuelita. Dios entró en un dilema cuando tuvo que hacer algo, tenía que hacer algo con esa generación incrédula, y no solamente incrédula, sino destinada a hacer el mal de continuo. Ahora la solución había llegado y la gracia, el periodo de gracia que se dio por 120 años en la construcción de esa arca para salvar a todos los que creyeran a Noé y a todos los que entraran al arca, parecía que iba a suceder de esa manera. Y sin embargo, nos damos cuenta de que no fue así. Ahora, cuando Noé le dio el mensaje a los antediluvianos sobre que iba a caer agua del cielo, había un gran problema, era que no había llovido, no conocían el agua del cielo, jamás la tierra se regaba de acuerdo con la palabra, se regaba de abajo hacia arriba, había una vaporización. Entonces, ¿de dónde sacaba Noé que iba a llover del cielo y que iba a haber una inundación? Era casi imposible de creer. Pero la discusión no era no era la discusión entre Dios y Noé, o Noé con Dios. Era una discusión de los antediluvianos que no creían con Noé y al mismo tiempo lo hacían directamente con Dios. Y nos damos cuenta de que por 120 años, cuando finalmente se dio, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Moisés, el arca está terminada. Noé, el arca está terminada, es muy grande, pero no te preocupes. Tú entra con tu familia al arca y despreocúpate de lo demás. La puerta estaba abierta, entró Noé y dice que la palabra de Dios que empezaron a llegar. ¿Quiénes? Los animales.
la palabra de Dios nos dice que los animales escucharon mejor y con claridad y obedecieron a la voz de Dios que los que estaban, de que la generación esa que solamente estaba dedicada al continuo mal, a la depravación, a la violencia, al sexo desenfrenado, al alcoholismo, a provocar muerte, en fin, todo menos lo bueno. Ahora, la arca duró 7 días. Cuando Dios cerró la puerta finalmente, porque no fue Noé, sino la puerta se cerró, y después de 7 días de estar cerrada, aún se preguntaban, ¿y Noé, qué haces ahí? Y se burlaban de él, lo juzgaban ignorante, porque hasta esas flechas nada había llovido, no se conocía una gota de agua del cielo. ¿Y qué pasó después? Pero fíjate que hay un hecho importante. Dice que los cielos se nublaron cuando todas las aves del cielo entraron, y los hombres de ciencia pensaron, o sea, no podían explicar qué era lo que estaba pasando, pero Dios dio una evidencia, porque eran los ángeles los que estaban llevando a los animales al arca. Claro, eso es claro, hermano, pero hay una cosa muy importante, que los animales escucharon la voz de Dios. Entraron, y al entrar, cuando Dios cerró la puerta, todavía duraron 7 días y no había lluvia. Ahora, cuando se empezó a formar esa nube, que usted menciona, una nube negra, los antediluvianos empezaron a ver que quizás lo que había dicho Noé, o lo que había dicho Dios a través de Noé, era una verdad, y que ahora estaban en problemas. Y ahora el agua comenzó a llegar. Imagínense la desesperación por querer sobrevivir, tocar en el arca y tratar de decir, Noé, ábrenos, nosotros también trabajamos, nosotros también te ayudamos. Sí, pero lo dejaron solo y nunca quisieron atender el llamado de entrar en el arca. Y esa arca durante 120 años no fue más que un periodo de gracia que Dios le dio a los hombres de esa generación para que se arrepintieran y escucharan el llamado de Dios, algo que cayó en oídos sordos. Ahora, hay una cosa importante que quiero que quede clara con nosotros. Si yo les preguntara, bueno, ¿y esa arca qué significa? ¿Quién es esa arca ahora? Jesús es esa arca. Y saben, así como la gracia se extendió por 120 años para los antediluvianos y se diera ese arrepentimiento y ese escuchar de la voz de Dios y se diera esa obediencia para que ellos pudieran ser salvos, ese mismo la tenemos hoy. El problema es que nos damos cuenta que allá fueron 120 porque está marcado. Nosotros aquí podemos estar al final del final de ese periodo de gracia. Podemos estar al final de que esa puerta de esa arca se cierre, porque acuérdense que Jesús nos dice en Juan 14:6, nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y en otro pasaje dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Así que no tenemos otra opción más que el hecho de obedecer y entrar por esa puerta. Y esa puerta es Jesús. Y hermanos, la invitación sigue abierta para todos nosotros, y este ha sido el mensaje de Dios. Amén.
Mati Estrada. Amén. Y luego después vamos a terminar con el himno y la oración. Ahora los dejo con Juan para que haga la oración final. Amén. Postrémonos de las rodillas, hermanos. Amado Padre, que estás en tu santo trono, Padre, aquí estamos en tu día santo,
el día en el cual tú reposaste, bendeciste y santificaste, Padre. Te pedimos que nos des la oportunidad que tú le diste a Noé, extender tu gracia, darnos tu gracia para nuestra salvación, Padre. Sabemos que nuestra vida y el camino no son fáciles, porque en este mundo lleno de pecado es difícil, Padre, pero no imposible. No imposible contigo a nuestro lado, sabiendo que tu Hijo amado, el Señor Jesús, es el arca, es la puerta, es el camino y es la vida para nosotros aquí en la tierra. Y si nos aferramos a tus promesas y sus promesas, seremos salvos. Solamente ayúdanos, no nos abandones y permítenos estar bajo tu manto de gracia. Te lo pedimos, no porque tengamos algún mérito en especial, pero sí en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Que disfruten su fin de sábado y